Bueno, ¿cómo están? Les cuento que no vamos a estar pudiendo comunicarnos por cámara ni por voz, vamos a hacer todas las consultas que tengan por chat. Me voy a presentar. Mi nombre es Laura Balopi, soy docente de esta... Hola, ¿cómo estás, Consuelo? Mi nombre... ¿Cómo va, Pati? Bueno, hay un montón de ahí conocidos también. Mi nombre es Laura Balopi, soy docente de esta universidad hace muchísimos años. Eh, Estamos dando inicio por lo menos a las primeras charlas de esta cátedra para ustedes. Eh, Hoy vamos a presentar, hola Debbie, hola a todos, hola Uruguay, qué bueno. Bueno, me entretengo, perdón que me distraigo, pero me encanta. Eh, Les vamos a contar un poquitito acerca de un tema que a mí me interesa bastante, y que, hola Perú también, mirá, y que vamos a estar desarrollando durante la clase de hoy. Estoy acompañada por dos docentes de mi cátedra, ¿sí? Vamos a estar, ahora se van a presentar ellas también, vamos a empezar a contarles un poquito y por partes. Eh, la temática que tenemos para hoy. Programamos de alguna manera un poco una síntesis de todo lo que hacemos. Me parece interesante también el trabajo que hacemos en la cátedra y por lo tanto quería que lo podamos desarrollar acá. Nosotros damos en la cátedra de la universidad esta, esta área de dibujo que tiene que ver con la parte técnica. Hace muchos años que dictamos diferentes materias, desde el principio de la indumentaria hasta el final, pasando por dibujo y diseño específicamente. Por lo tanto, lo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver un poco con la parte técnica del diseño, y vamos a entrar en algunos detalles que quizás algunos piensan que son evidentes, pero a la hora de llevarlos a cabo ahí se encuentra la dificultad. Les cuento también un poco que es la parte que sí enseñamos de alguna manera a mano, pero también lo trabajamos de forma digital, ¿sí? No es que quizás enseñamos a trabajar sobre los programas, pero sí hoy por ahí nos van a dar un pantallazo a las docentes de cómo trabajan ellas, ¿sí? Nosotros lo que queremos mostrarles de alguna manera es cómo se construye un geometral desde lo que es la parte docente, la parte más didáctica, hasta pasando obviamente por las diferentes instancias de los programas y hasta que obviamente el alumno profesional ya, el docente y el profesional lo lleva a su lugar de trabajo. Entonces, vamos a hacer un paseo por todo eso que a mí me parece interesante. Como les decía, yo soy Laura, la titular de la cátedra, para los que no me conocen, que por lo que veo hay varios conocidos por acá, y me pone muy contenta que siempre estén acompañándome. Y por otro lado está Melina, ¿sí? Que es una alumna antigua de la cátedra y docente de la cátedra, y Carolina, ¿sí? Que después en su momento ya se van a ir presentando a medida que vayan comenzando su ponencia, y ya puedan desarrollar un poco lo que trajeron hoy para ustedes. Ellas me acompañan hace Melina un poquito más y Caro es la más nueva. Son excelentes alumnas de la cátedra y obviamente este tema lo tienen como más que experimentado y aceitado para contárselos a ustedes. Voy a compartir ahora un poco lo que les preparé para ir contándoles acerca de qué se trata. Ahí tenemos. Para empezar, bueno, acá tenemos obviamente las docentes de la cátedra que nos van a acompañar. Cualquier consulta lo pueden hacer por el chat, que ahí las chicas están habilitadas para contarme un poco por si me pierdo, porque tengo en pantalla completa, entonces a veces me pierdo. Bueno, de alguna manera, ¿para qué ¿sí? Sirve esta herramienta? ¿Para qué sirve este elemento? ¿Para qué sirve de alguna manera esto que nosotros estamos trayendo hoy a tema?
y que tiene que ver un poco con expresar, a diferencia de lo que el diseñador o el futuro diseñador o el alumno al principio supone que tiene que expresarse a través de solamente del dibujo y que su figurín tiene que ser estilizado, como quizás un concepto por ahí un poco antiguo, ¿no? Y viejo que quedó en el tiempo de estos ilustradores por ahí con figurines mega recontraestilizados y que hoy de alguna manera empezamos a trabajar en proporción, a trabajar con la realidad, a incluir nuevos estilos, nuevos cuerpos. Obviamente entra mucho acá el tema de la diferencia, de cómo el diseñador tiene que trabajar con por ahí ese trabajo y ese detalle conceptual y cómo tiene que empezar a trabajar su parte más técnica, ¿no? Su parte que tiene que ver con cómo quiere decir de alguna manera, cómo quiere mostrar esa prenda, cómo quiere de alguna manera explicar, ¿sí? Tanto a nivel industrial como a nivel por ahí social, ¿no? Y comercial, cómo quiere expresar ese dibujo, cómo quiere mostrar sus detalles constructivos. Por eso decimos que el geometral es una ilustración, si es un esquema, en donde voy a mostrar un dibujo sí planimétrico, un dibujo plano, así como para el arquitecto siempre digo que es su plano, para nosotros los diseñadores es el plano de la prenda, en líneas, ¿sí? Y en esas líneas expresamos absolutamente todos los detalles que necesitamos contar, ¿sí? Con diferentes, obviamente, tipos de líneas y tipos de formas, para clarificar estos detalles, ¿sí? Hacerlos visibles y mostrar las distancias que hay entre esos detalles. Obviamente no se dibuja el cuerpo, se intuye, ¿sí? esa proporción también tiene una proporción específica, en algunos casos obviamente y en la mayoría de los casos el cuerpo corresponde a unas 8 cabezas, ¿no? Como para darle una proporción, que después obviamente y a través de los talles y en moldería llevarán al camino de la dimensión también, pero en proporción obviamente es un cuerpo, por lo general lo trabajamos de unas 8 cabezas, ¿sí? Es un dibujo que se interpreta fácilmente, ¿sí? Para cualquier persona, es un discurso de alguna manera, un elemento que se comprende de forma universal, ¿no? En donde uno lo puede transmitir desde el mismo diseñador, puede utilizarlo como su figurín, ¿sí? En reemplazo de su figurín. Después, obviamente, y al final ya nos mostrarán un poco las docentes qué es lo que también están trabajando en su área. En el tema de la industria también, cómo de alguna manera este tipo de dibujos son documentos, ¿sí? Incluidos dentro de una ficha técnica, son documentos que necesito para que se comprendan como tal, para que esa prenda realmente muestre todos los detalles que tienen que tener. Se observan absolutamente todos los detalles, las costuras, los adornos, los avíos, se dibujan las etiquetas, obviamente cuando trabajamos en una situación muy formal tengo que ubicar también hasta el lugar en donde estoy encontrando y donde estoy disponiendo esa o esas etiquetas, eh, y obviamente todo lo que tiene que ver con costuras, recortes, uniones de partes, son lugares en donde debo dibujarlos, ¿sí? Son líneas que debo dibujar con su correspondiente forma, ¿no? Como les decía, útiles para diseñadores y comerciantes y para mostrar también en el circuito de la moda, no solamente el tipo de prenda, sino por ahí quizás también cuál es la paleta de color, ¿sí? Cuáles son los tejidos, de alguna manera, en los cuales están construidas este tipo de prendas. Por eso es importante, ¿sí? Que tengamos bien en claro la diferencia y las similitudes al mismo tiempo, ¿no? El diseñador obviamente debe manejar ambas áreas, la parte más conceptual del figurín, ¿sí? Que es la que obviamente también, para los que no me conocen, me gusta dar mucho a mí, es la parte que de alguna manera
me encontró en la universidad, la ilustración, el dibujo y el diseño. Y la parte más técnica, obviamente, como dibujo en sí, perdón, que es la parte que también me interesa mucho enseñar, que es la parte del dibujo detallado, ¿sí? Vamos a la placa que sigue. Por lo general, y a los alumnos ingresantes y que se llevan después para toda su vida profesional, les pido que siempre tengan una plantilla a mano, ¿sí? Que siempre tengan una plantilla con sus proporciones, en este caso, como les comenté, unas 8 cabezas, en donde quizás, ¿no?, en la variedad de plantillas que existen, en las que uno puede construir también, pueden trabajar sobre ciertos movimientos para mostrar las prendas desplegadas también. Por lo tanto, es importante que esas plantillas no solamente sean proporcionadas, sino que también sean un lugar en donde pueden aclarar tranquilamente cómo es esa prenda cuando de alguna manera está desplegada, ¿sí? Hay un montón de geometrales que ahí observamos, que no se comprenden, cómo es esa manga, qué grosor tiene, qué ancho tiene, y eso tiene que ver con que a veces por ahí las extremidades están muy cerca, por lo tanto, yo les traje esta plantilla que usamos bastante, usamos varias plantillas en clase, pero me parecía interesante para que cada uno pueda de alguna manera armarse una base, no solamente para el trabajo a mano, ¿no?, sino para el trabajo digital también, que siempre tengan una base. Y ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre el geometral a mano y el geometral de forma digital, ¿no? Uno es como por ahí para los que ilustramos a mano y nos gusta el romanticismo ¿no?, del lápiz y la goma. A veces pensamos en geometral y la verdad es que es un trabajo quizás más tedioso, ¿no? El hecho de por ahí encarar toda una colección de ilustración a mano, y la verdad es que lo digital nos acerca de alguna manera a esto de optimizar un poco el tiempo, ¿no? Un poco bastante, diría yo. Por lo tanto, siempre les digo a los alumnos, les sugiero el trabajo digital, ¿sí? Por ahí un figurín a mano, quizás, ¿no?, para el que les gusta mucho la ilustración y una geometral en formato digital, para que, y sí, de alguna manera, sea más óptimo el tiempo, sea más ágil el tiempo, y también siempre sugiero tener bibliotecas, ¿sí?, de elementos, como para que también sea mucho más fácil el hecho de empezar a expresar, ¿no?, esa prenda en sí. Digo bibliotecas porque siempre sugiero que a mano tengan una, quizás, biblioteca o una librería de botones, una librería de costuras, una librería de cierres, para así después, obviamente, nuestro trabajo se hace mucho más fácil. Entonces, un poco lo que decía acá era que es importante empezar a trabajar con una plantilla, siempre, ¿sí? Una plantilla. Yo creo que me estoy quedando en la oscuridad, a ver si es un poquito mejor, ¿no? Se me viene la lluvia encima. Por lo tanto, digo, esta plantilla es importante para empezar como a trabajar nuestras proporciones en el dibujo, ¿sí? Acá mostraba de alguna manera cómo comenzamos a trabajar el geometral, a vestir esa prenda, a trabajar también obviamente la estructura, ¿sí? Y esa prenda obviamente ya va a perder algunos detalles que teníamos en el figurín, sobre todo para los que empezamos a dibujar figurín y para obviamente los que de alguna manera ya pasan a un dibujo más técnico y tienen que llevar esa prenda a lo que es un taller, a lo que es la industria, a lo que es mostrar de alguna manera a el modelista, el tallerista, el comerciante por ahí, cómo realmente va a ser esa prenda. Por eso, obviamente... Perdón que te interrumpa. Acá preguntan dónde pueden descargar la plantilla anterior. Esas plantillas después, si quieren, se las paso, ¿sí? Se las pasamos, o
las podemos después mandar por mail. Si nos pasan los mails también los podemos mandar por mail desde la cátedra. Así que si después los vamos copiando, chicas, los mails sería buenísimo. Buenísimo. Entonces, lo que les decía es que justamente muestro un dibujo que obviamente lo podríamos hacer en figurín, con el busto dibujado, y justamente ese es el error, sí, que muchos tenemos o arrastramos por ahí de lo que es el figurín al geometral, y es el dibujo de la forma del cuerpo, ¿sí? Obviamente podemos hablar de un dibujo entallado, ¿sí? Pero obviamente no, yo no tengo hoy para dibujar, no creo que tenga, bueno, no importa, pero sí necesitamos un dibujo quizás, o sea, más desplegado. Imagínense como si, como siempre digo, como si desplegáramos en una tabla, en el piso o en una mesa la prenda. Ese es el dibujo que tenemos que tener visualizado, ¿sí? Tanto la parte de frente como todo toda la parte de espalda, todo lo que vemos en el fondo de ese dibujo, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver un poco hoy. A ver, tengo acá. Ahí va. Vamos a ver primero la parte de remeras, ¿sí? La parte de remeras y toda la parte que nos importa, que son los detalles, la parte de costuras, ¿sí? El tema de lo que hablamos del registro, de cómo tenemos que dibujar esa línea. No solamente eso, obviamente, sino también en cuanto a las formas. Nuestros figurines, como siempre digo, pueden ser quizás más técnicos, más rígidos, o pueden tener un poco de formas y ser más artísticos, ¿sí? Hay quienes usan sus figurines, como les dije antes, para lo que es el trabajo de lo que es el ilustrativo, ¿sí? Y conceptual al mismo tiempo, quienes lo usan a modo de figurín para expresar sus líneas. Hay quienes también con el trabajo de el geometral y el figurín pueden utilizar el mismo tipo de dibujos porque ilustran digitalmente. Pero en el tema de, por ahí, estos tipos de dibujos quizás más técnicos que van incluidos dentro de un documento, que es la ficha técnica, necesitamos ciertos registros de líneas. Por lo general, ¿sí? Se utilizan algunas líneas más fuertes para delimitar los contornos de la prenda y con unas líneas más finas al interior, ¿sí? Algunos utilizan una línea que al final, vieron ahí en el tema de las pliegues, terminan perdiéndose, son más refinadas, y hay quienes utilizan una línea completa, es un dibujo más técnico. Después también, y más adelante van a ver las diferencias entre los geometrales por ahí de Caro y de Meli, también como para que también puedan ver la diversidad en eso. También se podría utilizar, y para ver el fondo de esa prenda, una zona como más sombreada y más oscura, ¿sí? Y el frente en limpio. Y la diferencia que hay siempre entre la línea de unión, ¿sí? O de costuras o de pinzas por ahí, que es obviamente unir dos telas con una costura interna, esa línea es una línea completa. Y esto lo digo y parece evidente, pero a veces uno tiende en hacer líneas pespunte por todo el geometral, ¿sí? Y hay quienes seguramente se están riendo porque lo hacen, porque la verdad es que nos pasa todo el tiempo en diseño 1, en diseño 2, que cuando están dibujando por ahí una sisa, lo que hacen es dibujar una línea pespunte, ¿sí? La unión de la manga con el cuerpo, dibujan línea pespunte. ¿Sí? En realidad, el pespunte es para lo que veo, ¿sí? Con hilo en la tela. Es el hilo, obviamente, que va armando la costura alrededor de esa parte. Entonces, línea, como siempre digo, línea entera para todo lo que es unión de tela, para lo que es pinza, para lo que es recorte, y para los que son algunas superposiciones, y línea pespunte para lo que es el hilo que observo, el hilo que veo. Acá tengo de alguna manera en la manga un doble, ¿sí? Pespunte, y en la base un pespunte simple. Y fíjense también el detalle que tengo detrás, en el cuello, ¿sí? Es importante porque el geometral realmente se dibuja bien cuando uno aprende a observar bien. Siempre
digo lo mismo, uno observa bien y inevitablemente los detalles los dibuja bien, ¿sí? Les voy a mostrar diferentes tipos de remeras, algunas quizás son un poquito más cortas que otras, pero los accesorios, en el geometral se dibuja absolutamente todo. Fíjense la línea de puño, la línea de lo que es Morley, ¿no? El tema del bolsillo, los remaches, las costuras, algunos pliegues, si se quiere, pero esas son prendas que obviamente se comprenden a distancia. ¿Cuál sería aproximadamente el largo modular? Fíjense la diferencia que hay entre una prenda y otra. Se comprende sin la necesidad de tener el cuerpo debajo, ¿sí? Ya se comprenden los largos. Vamos a la parte de lo que son las franelas, los buzos, como les quieran llamar. También, obviamente, con un trabajo de fondo, ¿sí? Con un trabajo de base, con un trabajo por ahí de puño. Me parecía interesante también mostrarles que en estos, después más adelante lo vamos a ver, ¿no? Como por ahí, con esta base ya de buzo, puedo mostrar absolutamente todas, ¿sí? Absolutamente todas, los tipos de telas y texturas y estampados en los que puede llegar a estar esta prenda. Se utiliza mucho en lookbooks, en catálogos, por lo tanto está bueno tener ya esa base para poder empezar a pensar en un catálogo de colores, en catálogo de textiles con estampados y estampas en general. Algo que cuesta bastante es el dibujo de lo que son los cuellos, ¿sí? Los cuellos y lo que son las capuchas, ¿sí? Eso es importante también mostrarlo en frente y espalda. Por ahí algunos elementos que son importantes a la hora de el dibujo y el trabajo de lo que es la capucha y los bolsillos también. Hay quienes también tienen cierta dificultad con el tamaño de los elementos de la prenda, como por ejemplo el tema de los bolsillos, a veces lo hacen muy chico o hacen muy grande, siempre tengan en cuenta el tamaño de, obviamente, el ingreso, ¿no? De la mano, el ingreso de las prendas. Me meto un poco en diseño y a veces también en el geometral uno descubre los errores que arrastra en el geometral, en el figurín, en donde en diseño 1 y 2, en la facultad, descubrimos mucho en la cátedra eso, ¿no? Es hacer la pregunta al alumno, ¿por dónde ingresás a la prenda? ¿Por dónde pensás ingresar acá, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, en este caso sí, pero es importante también trabajar dentro del geometral, uno descubre si esa prenda es cómoda, si esa prenda realmente es de fácil acceso, cuáles son los posibles herramientas de esa tipología, y si hay alguna dificultad que tengo que tener en cuenta para volver a la parte de diseño y al figurín y volver a trabajar sobre eso, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Había alguna pregunta, chicas, por ahí? ¿O que estaban Meli o Caro? ¿Estamos bien? Porque Sí, tengo la bien, pantalla. Laura. Perfecto, porque tengo Estamos la pantalla. respondiendo las preguntas por chat, así no Ah, qué cortamos. grande, buenísimo. Vieron qué efectivo todo esto. Lo que es trabajar en equipo. Bueno, como les decía un poco, entonces, el tema de, yo pensaba, digo, poder dibujar, pero no veo mucho acá, no veo el dibujo, no importa. Vemos también un poco el tema de lo que son los diferentes tipos de corpiños bases, ¿no? De pinzas dentro de lo que son los corpiños. Fíjense la importancia, por lo menos, y aunque parezca gracioso, yo siempre digo lo mismo, la distancia debe ser la misma, no tiene que ser simétrico, obviamente, si la prenda es simétrica, ¿no? Sobre el cuerpo, es necesario, ¿sí? En este elemento que estoy transmitiendo a documento, es necesario tener la misma distancia de un lado y de otro, ¿sí? El tema de lo que son las pinzas, lo que son, obviamente,
después Caro igualmente creo que nos va a hablar un poquito de eso también, ¿no? Pero el tema de empezar a trabajar un poco el duplicar o por ahí el espejar un poco esta imagen para poder tener una imagen simétrica, ¿no? A veces, como siempre digo, parece evidente, pero a la larga uno empieza a trabajar y se apura y termina siendo un problema el tema de mostrarlo en simetría. Por lo tanto, y quiero decirles que nos ha pasado, me ha pasado en casos particulares, en donde el geometral realmente había cierto desfasaje por un error de dibujo y el modelista lo tomó al pie de la letra, aunque era ilógico que pase, pero lo había tomado al pie de la letra como correspondía, es un documento que se tiene que respetar. Entonces, con la mayor precisión que se trata ese documento es, de alguna manera, la precisión que debo tener para transmitirlo también. El gran problema de los geometrales son los cuellos, ¿sí? Uno tiende a dibujarlos en la base, no sé si están mirando, se ve mi flechita, ¿no? Yo digo, uno tiende a realizarlos en la base del cuello y despegarlos directamente del cuerpo, nos pasó a todos, me incluyo, y obviamente el registro tiene que estar en la parte alta del cuello, ¿sí? Por lo menos en algunos y sobre todo en estos casos, en la primera hilera, en la gran mayoría, quizás en uno más acostado o más baby, como los que tenemos acá en la base, o algunos Mao o bajos, sí, por ahí podrían llegar a trabajarse desde la base de lo que es el cuello, pero tengan muy en cuenta también que en la profundidad, el alto, ¿sí? de ese cuello tiene que ser proporcional obviamente al cuello. Por eso siempre hablo de una plantilla. En este caso obviamente puse un cuerpo, quizás un poquitín más estilizado, pero para que se vea más en profundidad cada uno de los cuellos. ¿Sí? Los pies de cuello que están atrás, el pie es ese rectangulito que está ahí atrás, es todo lo que acompaña alrededor del rectangulito que está atrás, y las imágenes que en algunos casos se ven por delante, esos pies de cuello los tengo que contemplar, aunque no los vea dibujados, pero tengo que entender que eso es una elevación, ¿sí? De todo lo que es ese cuello para el dibujo en sí. Y acá estamos viendo también las espaldas. Fíjense de las partes posteriores de estos cuellos, que en algunos casos uno tiende a trabajarlas como más caídas, y en la espalda y no teniendo en cuenta el frente. Yo lo que sugiero particularmente y siempre es que cuando un figurín esté terminado de frente, traten de, creo que la parte más importante es copiar ese frente, espejarlo y ya tenemos una espalda perfecta, ¿sí? No es volver quizás a dibujarlo, es, y viceversa, obviamente, si empiezo diseñando por la espalda, copiar esa espalda para tener ese frente. Lo digo porque muy pocas personas lo hacen, vuelven a dibujarlo, se toman el trabajo de vuelta de trabajarlo, y quizás en una prenda asimétrica, todo lo que pasa en el lado izquierdo pasa en la espalda en el lado izquierdo también, y no es así. ¿Sí? Entonces espejar significa obviamente cambiar algunas situaciones, y sobre todo cuando son asimétricas, cambiarlas de lado. ¿Sí? En este caso es importante también que tengan en cuenta algunas costuras. En este caso todos los cuellos parecieran tener costuras, ¿sí? Hasta los cuellos de sastrería, que muchos cuellos de sastrería obviamente tienen costuras, ¿sí? Tienen un picadito de hilo y están ribeteados por ahí por un hilo específico, pero fíjense que en muchos de los casos, sobre todo los smoking o los cuellos, por ahí algunas sastrerías no tienen costura, ¿sí? No se dibuja. Cuando no hay costura, obviamente no se dibujan. Acá un poquito los diferentes tipos de cuello y los que les contaba acerca de pie de cuello, ¿sí? Que es importante también, si no dibujar obviamente el geometral con cuello, y sí los diferentes tipos de cuello, los diferentes tipos de caídas, los diferentes tipos de carteras que en algún momento después vamos a seguir observando. También tan importante
como eso es el dibujo del volumen en el geometral, ¿sí? Porque es el recorrido espalda-frente para después, obviamente, darle forma a la camisa, que es quizás por la tipología más compleja, ¿sí? Por donde por ahí empezamos por una remera, terminamos, obviamente, la parte más compleja es una camisa con todos sus detalles, pero es para mí, después de tantos años de docencia, de enseñar el dibujo de las prendas, es quizás en la prenda en donde a mí me gusta más explicar absolutamente todo lo que respecta a un geometral, cómo realmente se dibuja un geometral, cuáles son las proporciones, cómo es el trabajo de lo que es profundidad y cuáles son los detalles de costura, ¿sí? Los detalles de línea y pespunte, de botones y separación entre ellos. Eso es importante. Algunos, ¿sí? Alumnos tienden a poner 80 botones en una cartera y nos ha pasado a todos. Obviamente con el trabajo de la investigación de la cantidad de botones que tiene que tener cada prenda, todo eso obviamente entra perfectamente dentro del área de la ficha técnica, es importante también que trabaje la separación en proporción de entre lo que pasa entre botón y botón, la distancia que hay entre botón y botón. Y, uy, qué pixelado se ve esto. Y ayer no se veía así. Lo que pasa dentro del geometral y lo que pasa en la espalda también de ese geometral. Se dibuja, ¿sí? Quizás alguno se hubiera puesto de poner la cola de esa espalda. La cola se dibuja también con todos sus detalles. Siempre digo lo mismo. Para mí el diseño de frente es tan importante como el diseño de espaldas, ¿sí? Y metiéndome en el terreno del diseño, a veces hago hincapié mucho con el equipo, cuando corregimos a los alumnos eso, todo lo que pasa en el frente, obviamente tiene que tener relación con lo que pasa en la espalda, pero en la espalda también pasan cosas diferentes, ¿sí? Que en el frente. A veces uno supone lo mismo y está bueno también darle importancia a lo que es. Este es un dibujo que traje que me parecía interesante, que bajé porque me parece que está bueno mostrar en el geometral el trabajo del pliegue, cuando es frunce, cuando es tabla, cuando es frisado. Me parece que está bueno también mostrar un drapeado. Obviamente, en algunos geometrales se muestra el estampado, en otros no, pero sí la idea es que empiecen a dar por ahí noticias y en detalle de cómo es esa prenda, ¿sí? Acá tenemos ya un trabajo de transformación de lo que es una tipología llevado al geometral, vamos completando un poquito todo esto que voy diciendo, desde el principio hasta el fin, ¿no? Con un trabajo de línea más grueso dentro de lo que son los límites, hasta meterme en ciertos detalles con, obviamente, ciertos grosores de líneas y ciertos refinamientos de línea dentro de lo que es el interior también de esa prenda. Y dentro de lo que es una prenda más entallada, ¿no? Obviamente cómo llevamos también el entalle, si nuestra plantilla, por eso digo, esta plantilla que habíamos visto al principio es una plantilla que usamos mucho para explicar, ¿sí? El geometral, cómo se dibuja el geometral. Pero cuanto más información tenga mi plantilla, mejor. Fíjense, por ejemplo, el hecho de todo lo que está en pespunte me sirve. ¿Por qué? Porque tengo, de alguna manera, la base del cuello, ¿sí? Y mi dibujo es un poquito más amplio, los breteles o los hombros están un poquito más abiertos. Tengo las líneas de entalles que por ahí lo podría haber dibujado, pero bueno, están en líneas de pespunte. Si quiero trabajar, por ejemplo, algún tipo de recorte, algún tipo de costura, algún tipo de entalle, puedo hacerlo simétricamente a través de una buena plantilla, ¿sí? ¿Y cómo se hace la plantilla? La buscan, se la dibujan ustedes, le ponen toda la información que ustedes consideran que tienen que tener, absolutamente todo el detalle que ustedes consideran, ¿sí? De, como vieron ahí, desde la línea
Sí, Meli. Sí, acá preguntan cómo podemos dibujar nosotros distintas solapas superpuestas, ¿no? Que eso hay que mostrarlo justo en dibujo, En me dibujo, parece. pero no podemos hacerlo, pero, perdón, pero después vamos a ir viendo dibujos a medida que pasan las diapos, vamos a ir viendo dibujos que por ahí pueden aclararle el panorama, ¿sí? Porque me pongo fácil acá y después me pongo difícil al final, y después ustedes se ponen más difícil todavía, después, más adelante. Así que vamos a ir aclarándolo, seguramente se aclaren las dudas. Entonces, les decía que, por ejemplo, esos recortes que tenemos en cintura y en entalle, siempre van a ser mucho mejor si la plantilla obviamente está bien detallada, bien informada, ¿sí? Nos vamos a meter ya con, ahí por ahí le puede servir también, ¿no? Este tipo de dibujos del trabajo de lo que es un jabot, ese cuello que están viendo así tipo pañuelo, en donde muestra la caída de ese pañuelo y en donde obviamente es un dibujo, ¿sí? Obviamente este geometral le falta mucha información, me quiero detener solamente en el jabot para que vean también la caída de la tela, pero es para también que vean el entalle y todo. Obviamente les falta mucha información porque digo, el recorte, la cartera de botón, el pie de cuello, todo eso, pero queríamos que nos detengamos un momento también en el tipo de dibujo que debe existir para que sea reconocido como tal esa prenda, ¿sí? Bueno, empezar a aflojar un poquito esa camisa o esa prenda tan tradicional y me gustaba más que nada el hecho de encontrarnos hoy para ver algunos y analizar algunos tipos de prendas bien diferentes y transformados y con por ahí diferentes materiales y diferentes elementos como por ahí un elástico o cómo interpretar de alguna manera que esta prenda tiene un hilo de abeja, un elástico, un frunce, y empezar a mostrarlo de esa forma para que se interprete como tal. Nos vamos un poco también al trabajo de los puños, al detalle de los tipos de puños diferentes. ¿Sí? Quería también hoy hacer un paseo por todo lo que a uno se le dificulta a la hora de mostrar o dibujar un geometral. Fíjense la profundidad que tiene que tener, ¿sí? esa prenda, la profundidad que tiene que tener esa manga, perdón, y la costura. Obviamente es un dibujo bastante viejo, pero me gustaba mostrarles los remates de esos puños, ¿no? Y las aberturas. Fíjense también puño abiertos, puños cerrados, diferentes tipos de largos y diferentes tipos en cuanto a cantidad de botones. Nos vamos a detener un poco en el tema de los bolsillos, ¿sí? Los diferentes tipos de bolsillos y de alguna manera cuán importante es el trabajo, como les decía antes, me tengo que correr la barra porque ahí se me complica, los puse hasta arriba, cuán importante es el tema de contemplar la proporción de la mano también, ¿no? No solamente para diseñar el bolsillo, sino después para llevarlo al geometral, ¿sí? De eso sí sabe muy bien Meli, ¿no? Que justamente tiene su marca con sus sastrería, entonces es que después ahí nos va a contar un poquito a ver si nos puede aclarar después el tema bolsillos, pero quería mostrarles los diferentes tipos de bolsillos, los diferentes tipos de formas en bolsillos y obviamente no solamente lo importante es el tema de el formato, sino el tema del textil también dentro de lo que es la imagen del bolsillo. Fíjense que hay obviamente bolsillos con algún tipo de tablas, de pinzas, diferentes tipos de cerramiento. Me interesaba también que vean, más adelante lo vamos a ver, el tema de los cierres y los botones. Fíjense también el tema de cómo dibujar desde lo que es un frunce y su tapa en cada caso. Me parecía interesante para que
lo puedan empezar a trabajar, y lo importante también que es mostrar la diferencia entre lo que quizás pueda ser un botón, ¿sí? Un snap, como le decimos, ¿no? Un botón a presión, y lo que puede ser un botón con ojal. Entonces, eso es importante también para tenerlo en cuenta. Vamos a seguir, a ver qué teníamos acá guardado. Acá tenemos los diferentes tipos de botones. Y cuán importante es un poco lo que les decía antes, ¿no? El tema de la librería. Librería para que, y de alguna manera, cada uno tenga, obviamente el que hace el trabajo a mano, por ahí se le va a hacer un poquito más como complicado con el tema de los tiempos, y les va a llevar un poco más, pero para los que por ahí ya deciden digitalizarlo, esto es como abrir un cajón y sacar, ¿no? Herramientas y elementos para directamente ya duplicarlos, triplicarlos y multiplicarlos y ponerlos, ¿sí? Desde el trabajo no solamente del botón en sí, sino desde el trabajo de, fíjense, cintos, lazos, jabot, frunces, pasamanerías, ¿no? Cierres, mosquetones, ahí como estoy viendo, sí, diferentes tipos de jaretas, como también dejarlas dibujadas y ya tenerlas a mano. Y obviamente acá a la derecha tenemos todas las proporciones, ¿no? En cómo ubicarlos y cómo encontrarlos, si es que se quiere. Me parece interesante que cada uno, y sobre todo para el que comienza en el mundo de la moda con su producción, tener una librería es importante, ¿sí? Bueno, para los que siempre padecimos el tema de los cierres, el tema de por ahí las posturas, tenerlas de alguna manera ya dibujadas, la diferencia que hay entre lo que uno al principio empieza dibujando como cierre y el tema del trabajo de los dientes, ¿no? De lo que es un cierre metálico, un cierre de plástico, que ya se ve, ¿sí? La diferencia entre uno y otro. Y el tema también, a la derecha, de todo el detalle, no solamente de lo que veníamos hablando antes, botones, mosquetones, por ahí ganchitos, lazos, cordones, el tema de los tipos diferentes de costuras, ¿sí? Los tipos diferentes de costuras que atraviesan una prenda compleja también en algunos casos. Los cierres invisibles, y acá algo que algunos quizás siempre nos quedan pendientes en el geometral y trabajamos rápido, de incluir la etiqueta, ¿sí? Porque muestra de alguna manera parte del diseño de lo que es, y cómo también de alguna manera esas etiquetas van a estar incluidas, deben estar incluidas en ese lugar, en esa forma, en ese formato, en esa proporción, y de forma estructurada, ¿no? O sea, dentro de lo que es esa, como les dije anteriormente y al principio, cómo diagramar y cómo disponer esa etiqueta en la prenda. Seguimos de largo. Nos vamos un poco, creo que me voy a tener que empezar quiero verlo ahora, porque me parece que me voy a tener que empezar a apurar un poco. El tema del trabajo de lo que es la falda, ¿no? Fíjense que yo, si bien acá traigo un poco mi amor por la ilustración y por el figurín, lo que no puedo dejar de tener en lo que es el geometral es el volumen, es la tridimensión, ¿sí? El sugerir, de alguna manera, esa tridimensión que necesito en el dibujo, no solamente en el geometral, no solamente en el figurín, sino también en el geometral. Y como de alguna manera planteando esa forma, ¿sí? De lo que es, y de alguna manera esa forma que traje de lo que es un figurín, cómo trasladarla, obviamente de un modo más formal y más preciso, trasladarla a lo que es el geometral, ¿sí? Lo que es el geometral con un dibujo más técnico, planimétrico, planeado, estructurado, medido, con absolutamente todos los detalles
que se pueda. Diferentes tipos de grosores y ubicaciones de tablas, ¿sí? Y diferentes tipos de trabajo de lo que es el plisado, el plegado, la acumulación de tela. ¿Sí? Nosotros en diseño le decimos acumulación textil, obviamente porque estamos trabajando con cantidad de tela y cómo trabajarlo, si es por frunces, si es por diagramación y medida, por tabla o plisado, ¿sí? Y los diferentes tipos eso es un poco lo que les decía antes, necesito observar en un geometral la simetría o la asimetría, ¿sí? De una forma quizás un poco más específica, medida, que se entienda y en proporción, ¿sí? Tanto en una tabla escondida como una tabla encontrada, ¿sí? Esas cosas que está bueno anotárselos porque qué diferencia hay entre una y otra. Bueno, eso forma parte obviamente más de terreno más profundo de lo que es la indumentaria, pero uno se puede ir anotando, investigando también, escondida, encontrada, el tableado, el plisado, ¿sí? ¿Cuántos tipos de plisados hay para saber cómo dibujarlos? El plisado recto, como ven en la tercera línea, y el plisado soleil, como ven, ¿sí? En la última. Bueno, de paso les digo, la primera es tabla encontrada, porque es obviamente donde se encuentran atrás los textiles, y la segunda línea es tabla escondida, porque está ahí adentro, ¿sí? Después tabla los plisados rectos, plisados soleil, si el soleil sería el plisado Marilyn Monroe, cómo se dibujan de alguna manera esa triangularidad, esa línea que empieza finita y se abre para los plisados. Y las faldas quizás más irregulares, quería traer ahora un poco el tema de algo que venía diciendo recién, ¿no? Si voy a hacer si mi prenda es simétrica, tiene que pasar de ambos lados lo mismo. Si mi prenda es asimétrica, obviamente tengo que exagerar y mostrar esa asimetría. Este es un dibujo, una ilustración que me gusta bastante, ¿sí? Sobre todo para, en algunos casos es un dibujo bastante antiguo, pero me parece interesante el tema de la circularidad y mostrar el volumen, ¿sí? De cómo dibujar una falda y las distancias que hay o la cantidad de tela en tipos de faldas, a la derecha y a la izquierda los tipos de pantalones. Pero también me gusta mucho la distancia que hay entre lo que es el cuerpo y el textil, que eso es algo que falta a veces comprender, ¿sí? Y terminar de comprender, ¿no? Por más ajustada que esté la prenda, siempre está bueno en el geometral darle cierta como flojedad, ¿sí? Eso está bueno que lo vayamos como incorporando, ¿sí? Esto me parece también interesante. Ay, no me pasa. Pasamos igualmente un poquito por los tableados, que son como situaciones más estructuradas dentro de la prenda, pasamos a lo que es un drapeado, ¿no? Que es una cuestión quizás un poco más irregular. Y fíjense también cómo el manejo de la línea me lleva, ¿sí? De alguna manera, a comprender la diferencia entre esa estructura de la línea recta que viene desde arriba hacia abajo, ¿sí? Que empieza en un lugar, y el drapeado, que son líneas más orgánicas, que se juntan entre sí por frunces, y que de alguna manera, a partir de una arruga o de un frunce, generan como diferentes situaciones, ¿sí? Acá traigo a colación un poco el tema estoy pasando de la falda hacia lo que es el vestido, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues no sé por qué se me corrió el vestido, se me fue solo para allá, cómo de alguna manera, ¿no? Obviamente, el trabajo de lo que es una camisa fusionado, ¿sí? Con una falda, es una unión por formas, con lo que vemos en diseño como unión por formas, se unen, obviamente, y fíjense de la cintura, ¿sí? Qué lindos los pliegues, esos que hay, los frunces, que genera obviamente el cinturón. Eso me parece que estaba bueno para mostrarles. El detalle
como minucioso de lo que es la costura alrededor del cuello y en la cartera, en los puños también. Y nos vamos hacia lo que son los pantalones. ¿Sí? Pantalones que, y de alguna manera empiezo por un pantalón bien simple y bien formal, y el problema que siempre arrastramos, ¿sí? En los pantalones, que en el dibujo geometral lo que tendemos a hacer es dibujar en la parte, obviamente, de lo que es costura de cierre, tendemos a dibujar el cierre completo, la línea completa, ¿sí? Línea completa, siempre les digo, a los alumnos sería si yo uno o dos telas, y en este caso solamente estoy haciendo una costura y nada más que eso, ¿sí? Hasta observar en qué lugar y en qué situación va esa costura, ¿sí? Y cuál es la línea que debería yo incluir dentro de ese dibujo, si es línea pespunte o es línea completa o es línea entera, ¿sí? Esos son obviamente los detalles que me interesaba transmitirles hoy un poco a ustedes. El famoso jean, ¿sí? Que sabemos obviamente que el jean es la prenda, se la llama a la prenda, a la tipología, no a la tela es denim, ¿sí? Eso lo sabemos obviamente, y para los que no se los estoy aclarando ahora, pero el jean es la tipología que quizás en algunos casos se hace más complicada. Diferentes, o sea, yo les estoy mostrando hoy geometrales que para mí eh, creo que dibujados de esta forma hay diferentes tipos y estilos de dibujos de geometral, ¿sí? Pero yo considero que son los más interesantes a la hora de comunicar a un taller, comunicar a un comerciante, ¿sí? Comunicar directamente. Por lo tanto, fíjense la cantidad de costuras, ¿sí? Que tiene esta prenda, esta tipología. ¿Por qué? Porque son prendas diarias, prendas cotidianas, prendas resistentes, con lo cual este tipo de prendas son prendas que necesitan refuerzos desde la costura, no solamente desde la costura, sino también desde sus terminaciones. Fíjense, remaches, esos circulitos que tienen ahí, ¿sí? Por lo tanto, es importante también que queden plasmados dentro de lo que es este documento, dentro de lo que es ese dibujo, ¿sí? Acá, por ejemplo, a mí me estarían faltando también, digo, para lo que es un denim, unos atraques que son costuritas, ¿no? Que refuerzan de alguna manera y un poco más también a esta prenda. Pero fíjense la costura doble, la costura en la cintura, el botón con el ojal, el bolsillo monedero. Hay miles de detalles que debo dibujarlos, ¿sí? Para que obviamente esta prenda sea reconocida como tal. Alguna prenda quizás un poquito más, ¿no? De vestir, más pret, podríamos llegar a decir, con algunos detalles de plancha también, con algunos detalles de pinzas, unas cinturas quizás más elevadas. Siguiendo en el terreno de lo que es el jean, ¿sí? La campera, con todos sus detalles, y fíjense cómo me sirve de alguna manera que mi geometral, que mi plantilla esté bien detallada. Por el momento la tengo dibujada por debajo, cuando la saque seguramente veré la espalda, pero cómo me sirve que esa plantilla esté bien detallada para que la prenda esté correcta, ¿sí? Para que no haya confusión. Bolsillos, recortes, puños, cuellos, dobleces de cuellos, ¿no? El tema de cómo también se dividen y se segmenta esta prenda en ciertas partes. Nos vamos un poco también al terreno de lo que es el abrigo, ¿sí? A estos nosotros le llamamos prendas de tercera piel, ¿sí? Las prendas de tercera piel son las prendas de abrigo o protección, como empezamos a ver la campera, en este caso
son prendas de abrigo protección, como de alguna manera, ¿sí? Ya empiezan a ser prendas un poco más grandes porque están superpuestas a otras, y eso es algo que también lo traigo, y quizás mencionándolo parece, como les decía antes, evidente, pero de alguna manera también es importante que comprenda que esta prenda va sobre otras, ¿sí? Tipologías. Por lo tanto, tengo que darle mucha más flojedad. Fíjense acá en la cintura estoy también trabajando flojedades en el tema de lo que son los puños, el dibujo por ahí de las sisas, ¿sí? El tema de las solapas, cómo cruzan, el tema de los bolsillos es importante también. A veces se dibujan bolsillos que salen de los bordes, y justamente lo importante es que sobresalgan quizás un poco de esos bordes. Bueno, una prenda, quizás un trench un poquito más como transformado, complejizado, ¿sí? Que sufrió algún proceso, ¿no? De transformación en algunas partes. Entonces me parecía interesante mostrárselos como una fusión de todo lo que vengo diciendo antes para ubicarlo dentro de lo que es la tipología, ¿sí? Pero fíjense, esa cartera de botones que está, y quizás no parece, porque es un efecto visual, pero esa cartera, esas dos hileras de botones están centradas, ¿sí? Aunque parezca que no, porque pesa compositivamente más la parte de lo que es el volado. Pero fíjense qué importante, ¿sí? Trabajar una prenda simétrica con detalles, con costuras, y qué limpieza se ve. Esta prenda tranquilamente puede quedar perfecta a mano si obviamente el dibujo está detallado. Y otra cosa que a veces no nos detenemos a ver, como les decía antes, en los bolsillos, fíjense por ahí en los puños, ¿no? El detalle mínimamente sobresaliente, ¿sí? De lo que es ese lazo, pero ese mínimo que sobresale hace y termina de alguna manera ese dibujo, como así también, y por ahí no lo noten, pero acá en la base ese tapado también está sobresaliendo un poco, obviamente impecable, bien acomodado, pero eso hace de alguna manera, como por ejemplo también en el cuello, que se comprenda que es una pieza superpuesta a otra, ¿sí? Bueno, y acá vamos a empezar a cerrar un poco, ir cerrando un poco, por lo menos mi parte. Después las chicas ahora entrarán a presentarse y a saludar un poco y mostrar lo que ellas prepararon para hoy. Un poco el hecho de cómo se presentan algunas marcas, algunos diseñadores, cómo se presentan también estos trabajos. No quería, quería que esto sea como un poquito más divertido. La ficha técnica obviamente es otra área que en algún momento nos vamos a meter en otra ocasión o en otro Open, pero lo que me interesaba es mostrar, ¿sí? De alguna manera, cuando el diseñador trabaja toda su parte artística dentro de lo que es el figurín, y trabaja también un poco el tema del detalle, del textil, del concepto, de su investigación, cuando profundiza, ¿no? en ello, y obviamente la parte técnica que tiene que tener mucho cuidado en contar cómo es esa prenda en sí, cómo de alguna manera esa prenda está detallada, cuáles son por ahí los accesos, los avíos, ¿sí? Los avíos que son todos los materiales que les mostré antes, todos los materiales de cerramiento y decoración que le puedo poner en la prenda, todo aquello que encuentro en la mercería es el material que necesito incluirle a esa prenda, y cómo de alguna manera lo presento, ¿sí? Ante, por ejemplo, el mercado, ¿no? Esa prenda que no comprendo en algunos casos muy bien porque tiene color, porque tiene textura, porque es quizás una fusión, es un collage, cómo lo trabajo en la parte más técnica, y a veces cómo me sirve dentro de lo que es un geometral el despiece, ¿sí? de ese outfit por ahí, ¿no? Como el diseñador quizás lo plantea de su cabeza cómo debería estar armado, pero al mismo tiempo
el desglose y el despiece de esas prendas como y de alguna manera tendrían su detalle, cada uno en particular, y su frente y su espalda, su momento, ¿no?, de diseño, y cómo sería esa prenda que no entendía muy bien qué pasaba por debajo y puedo tener un momento para aclararlo, ¿sí? De la misma forma, algunas piezas que pueden seguir permaneciendo y mostrar otras, ¿sí? En algunas fichas, en algunos lookbooks, por ejemplo, como estamos acostumbrados a ver a veces en marcas en donde vemos sus revistas, eh, y otro tipo, obviamente, de presentación, como para trabajar quizás, en algunos casos, si anteriormente vimos algo más comercial, ahora les muestro más algo de lo que me gusta a mí, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros en la cátedra, trabajar el tema de las transformaciones y los detalles dentro de lo que son prendas eh, no comerciales y sí más, con una cuota más artística, pero al mismo tiempo cómo lo llevamos a un terreno eh, eh, donde se puede confeccionar, ¿no? Un terreno claro, que es cuando yo tengo que comunicar lo que quiero decir y cómo lo quiero decir y cómo es esa prenda, ante un modelista, ante un taller, ante la industria, ante quien fuere, ¿sí? Es de alguna manera fácil en cuanto a su interpretación, y también otro de los motivos es trabajar un poco el tema de el textil, ¿no? También dentro del geometral. Esa caída que tiene el textil, tengo que tratar de transmitirla dentro de lo que es el dibujo. Bueno, nada, presentaciones que por ahí me parecen interesantes, como les decía también, el textil influye mucho en cómo dibujar un geometral, pensar en absolutamente todo, no solamente en la parte de inspiración conceptual, artística, sino que en la parte técnica y en cuanto a su materialización. Bueno, y acá un dibujo bastante complejo, digital, artístico, un geometral por ahí para mí cerrado, el dibujo más que nada, de cómo transmitir de alguna manera esta imagen de un geometral que en algún momento empezó obviamente siendo un dibujo técnico, incluido en una ficha técnica, pero cómo lo transmito y cómo lo traslado a diferentes situaciones, no solamente una ficha técnica, sino también puedo presentar mi proyecto de diseño, mi colección, mi serie de diseños, obviamente mi cápsula, a través del trabajo digital y no el trabajo a mano, ¿sí? Esto es un poco lo que quería mostrarles hoy dentro de lo que es los detalles, que tengan siempre muy en cuenta la minuciosidad de cómo lo trabajan, la distancia de lo que es el textil con respecto al cuerpo, el grosor y la caída de ese textil para poder dibujarlo y representarlo. Fíjense que acá tengo la diferencia entre lo que es un paño a lo que es un cuero, que es algo más rígido, y como obviamente, si bien estoy viendo la textura y la entiendo, pero en cuanto a formas, en cuanto a líneas, cómo lo ven, ¿sí? Eh, bueno, creo que yo por lo menos acá dejo de mostrar, veo que el chat explotó, ahora me voy a poner a leer mientras, perdón, las chicas estuvieron ahí como tiqui, pero lo que voy a hacer ahora, ay Patri, qué linda, te quiero Patricia. Entonces lo que voy a hacer ahora es presentar primero a quién quiere, Caro, ¿no? Venía después, o Meli, no sé, Caro, me parece. Y con ellas un poco, ¿sí? Contarle que lo que me interesaba, a mí, para los que no saben, me gusta trabajar en grupo, me gusta trabajar en equipo. Mi cátedra es un equipo, o sea, no soy ni yo, ni nadie, en síntesis somos todos. Y en cada Open de los que vamos a dar, me gusta que las docentes, digo las porque no tengo
tenía unos alumnos y obviamente van creciendo y van haciendo recambio, que me encanta eso. El equipo es grande. Hola, Consuelo. Pero lo que quería, a vos, gracias. Pero vamos a presentarlas un poco. A mí me gusta trabajar, les decía, en equipo y que ellas presenten sus experiencias y obviamente desde Caro como alumna y Meli como alumna ya, obviamente, con su marca y su empresa, para que vean también el trayecto de este geometral que empezó dibujándose en el primer año de la carrera. Nada. Caro, ¿querés presentar? Dale, ahí comparto pantalla. Si querés, presentate. Bueno, sí, mientras me voy presentando, bueno, como dijo Lau, yo estudio, ay, para los R, ¿no? Sí, Pero me parece que sí. sí, ahí está. Bueno, mientras me voy presentando y mientras intento compartir esto. Yo estoy en la carrera de diseño de indumentaria, estoy en el segundo año, mi tercer cuatrimestre, y con Lau empecé como ayudante de cátedra este cuatrimestre, este año, pero bueno, ya todo el año pasado la tuve como docente, así que tengo fe, chicos, de que es excelente. A ver, pero bueno, Esto no ahí estaba está, ahí se planeado. ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. ¿Vas a poner en presentación en grande o no? A ver si A para si ver, lo vemos está medio achatado, pero no importa. Sí. a ver, ¿cómo puedo hacer? Ahí estamos, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, creo que sí. Sí. Bien. Bueno, yo lo voy a llevar a los geometrales, les voy a como compartir desde el punto de vista tal vez del estudiante y más como experiencia personal de cómo los aprendí, cómo las herramientas que yo uso y también qué otro tipo de función le podemos dar más allá de que sea simplemente la prenda en sí, ¿no? El dibujo técnico, por así decirlo. Bueno, empezando con ay, acá. Bueno, empezando con las herramientas que yo uso, yo principalmente uso Illustrator para los geometrales en sí, son geometrales digitales, y a veces con la ayuda de Photoshop, pero para en sí el armado del geometral, pintarlo, lo que sea, editarlo, lo hago todo con Illustrator. ¿Por qué? Porque es una herramienta que a veces lo que no tiene el manual o más que nada, hay una cuestión que es el tema de la prolijidad y prolijo hay que ser, ya sea si lo hacemos en digital o si lo hacemos manual. Hay que ser prolijo porque es un geometral simétrico. Aunque la intención de la prenda sea asimétrica, tiene que haber simetría entre los dos lados. Las sisas tienen que estar a la misma altura, las pinzas también. Así que por eso me ayuda un montón. Y también por la cuestión de las plantillas base, que a veces es más fácil trabajar en los programas porque uno puede superponer plantillas y capas. Entonces, cuando uno pone una plantilla, después la borra y queda el dibujo solo. Pero bueno, ahora les voy a mostrar algunas herramientas claves. Principalmente, bueno, los figurines base, que esto es todo esto lo que comentaba Laura antes, que estos nos van a ayudar también a que la prenda también tenga una proporción, ¿no? Más allá después el figurín que uno quisiera usar, o sea, hay un montón de estilos de figurines más estilizados, más bajitos, más anchos, con cuellos más largos, pero tener estas plantillas nos ayudan también a que podamos seguir bien la proporción del geometral que queremos hacer, si lo tenemos definido, ¿no? Después, algo que también recomiendo son las tipologías base. Por ejemplo, con esto me refiero a veces existen las camisas base, los pantalones, el saco que vemos ahí, las remeras, pero no significa que solamente de esa remera base se hace la remera, no. Podemos sacar otro tipo de remeras, otro tipo de prendas, podemos alargar, imaginemos, ¿no? Que el saco fuese un saco, bueno, yo lo quiero chaleco, le podemos sacar las mangas. Eso es lo que tiene lo digital también, que no solamente lo puedes completamente editable, entonces te agiliza en tiempo. Imaginemos que tenemos que hacer una colección y tenemos un pantalón largo y queremos hacer una bermuda.
es el mismo corte, el mismo tiro, la misma pinza. Simplemente es recortar la botamanga. Eso es lo que te permite el digital, que simplemente son 2 pasos y tenemos todas las prendas que quisiéramos. Después, otra de las herramientas claves para en sí el armado y la ilustración del geometral, primero son la utilización del punzor de las líneas rectas y curvas. Estas líneas justamente nos ayudan a dar el movimiento a las prendas, las curvas, las pinzas, cuando queremos las pinzas que sean rectas, en las pinzas del busto, bueno, las podemos hacer rectas. Si es una pinza Dior, las curvas nos sirven justamente a dar este movimiento, pero también al ser digital, te sirve, es más ágil y es más simétrico. Hablando de curvas y movimientos, otra herramienta que para mí es fundamental es la herramienta de la pluma. Esta herramienta nos sirve para hacer pliegues, me trabé, pliegues, ahí Pliegues. está, pliegues, Bien. tablas, frunces, trapeados. La verdad que es súper útil. Por ejemplo, la pollera es la que está más a la derecha, fue un dibujo rápido, obviamente eso le faltan costuras, pero es también más que nada para que vean el movimiento y todo lo que podemos generar con esa herramienta, cómo podemos generar esas curvas, ya sean tablas o lo que quisiésemos drapeados, el movimiento de esto, porque eso también es importante. El drapeado está bien que tiene una terminación, pero también hay que darle el movimiento para que se entienda el dibujo de la prenda. También otra de las herramientas que son claves a mi criterio son las tijeras y las reglas que tiene todo Illustrator. A veces ocurre que a la hora después de pintarlo, los dibujos tienen que estar completamente cerrados. Es decir, un puño nos quedó abierto, en el sentido de que no se juntaron las dos líneas, no lo vas a poder pintar porque el dibujo está abierto. En cambio, a veces con las tijeras y con las reglas podemos ajustar eso, podemos ver con las reglas exactamente cuál es la mitad de la prenda para que después podamos espejarla y quede completamente simétrico y no haya ningún margen de error. Bueno, también siguiendo un poco con este lado, lo que decía Laura, el tema de las costuras, cuando son necesarias, qué tipo de costuras, bordes, si hay piquete, en el caso que fuese necesario. Son recursos que son necesarios para la hora después, cuando tenemos que llevarlo a un taller o lo que fuese, la persona que lo tenga que hacer pueda leer perfectamente y no haya errores, porque es como decía Lau, si él sigue el pie de la letra, entonces si yo lo hice mal de base, el resultado final textil va a estar mal. Y con esto que decíamos antes, con el reflejo de la imagen, lo que pasa, que es lo que siempre Laura nos comenta en clase, lo que pasa de un lado tiene que pasar del otro. Si del frente nosotros vemos un brazo, una manga que sale hacia la derecha, después cuando lo espejamos, tiene que estar en el otro lado, se tiene que reflejar. Pero como es un espejo, tiene que estar de manera contraria, ¿se entiende? O sea, si la manga es más larga del lado derecho, bueno, del otro lado va a tener que ser del izquierdo. Esto es lo que nos permite también Illustrator, que cuando tenemos, imaginemos, ¿no? Todo el frente terminado, lo reflejamos, tenemos la espalda, y ahí simplemente lo que hacemos son un par de ajustes. Si en la espalda tiene un cierre, ponemos un cierre. Si no tiene pinzas en la espalda, sacamos las pinzas. El cuello se acomoda, porque obviamente el cuello no es el mismo que el que está de frente, que se ve el fondo, que el de atrás simplemente se ve la parte trasera. Son detalles que también nos ayudan a entender más a la prenda y que el dibujo se vea tal cual. Y obviamente, que es lo que comentaba antes, que es el tema del movimiento de la prenda. En los casos que sea necesario darles cierta soltura para que se entienda si también es una prenda que tiene caída, si es más rígida. Por ejemplo, esas mangas tienen frunces en los puños. Entonces, esos movimientos hace que se entienda que la manga cae, que es como si fuese una babucha, por así decirlo. Después,
Tema también que nos mencionaba Laura, el tema de los avíos, ya sean capuchas, cuellos, cinturones, mangas, lo que sea que necesitemos, eh, se crean de la misma manera que cualquier otra prenda. Es decir, a veces tendemos a bajarnos ya directamente estas imágenes, los cierres predeterminados, pero a veces lo que sí está bueno, que en mi criterio yo lo hago porque ya me queda para la materia o para la prenda que quisiera hacer, yo me hago, por ejemplo, me diseño ciertos bolsillos, distintos tipos, botones, cierres, entonces el día de mañana que yo quiera para cierta materia o para cierto trabajo que estoy buscando tal cierre en particular, simplemente voy a mi plantilla que ya armé, busco el cierre, lo copio y lo pego y lo puedo multiplicar las veces que quisiera. No tenés que dibujar uno por uno, que es como lo que tiene lo manual. En cambio, lo digital, si vos ya tenés el botón que querés, lo puedes multiplicar las veces que quieras y tardás un minuto. Eso es también lo que tiene. Pero también a lo que voy es que se crean de la misma manera. Sí hay que tener en cuenta las costuras, por atrás cómo se ven, por delante, si la capucha se ve por delante, que también se vea la parte de atrás. Ahí, el secreto está también en el detalle, porque ahí es cuando se ve verdaderamente la prenda y se termina de entender. Pero siempre está bueno ya tener algunos hechos o ya como editables, porque después es mucho más sencillo, simplemente es implantarlos en la prenda donde corresponde. Por ejemplo, otras herramientas, y esto ya es, por ejemplo, es un trabajo mío, estos geometrales que nosotros hacemos en blanco y negro, bueno, pueden ser en blanco y negro o a color, eh, lo que nos permite también son entregas más prolijas, es decir, eh, estos geometrales nosotros podemos incrustarles, obviamente podemos diseñarlos con color, podemos utilizar texturas, eh, texturas digitales, táctiles, o sea, esto es lo que, la versatilidad que tiene, que tal vez nosotros hicimos texturas digitales, que es como mi caso, en las primeras dos texturas, las hice con Photoshop, pero las puedes pasar a Illustrator, copias el cuadradito y lo podés colorear, pintar, entonces te queda como realmente se vería en la vida real. Lo mismo, copié el mismo avión que yo tenía preparado, lo pinté del color que quería, apliqué las texturas que quería, acá tenemos un denim, una gamuza, también se puede colorear y geometrar con eso es lo que tiene, que es mucho más fácil y de esta manera también se puede ver cómo sería tal cual en la vida real. Podemos aplicar las paletas de colores, o mismo a veces Illustrator tiene colores que se llaman los colores Pantone, que son un código, pero a veces vemos un color en una remera y decimos, uy, ¿cuál será ese color? Entonces, por ejemplo, el gotero, que es una de las herramientas, te sirve para ir y tocar justo el color que querés y ya está, lo tenés el color. Eh, Súper práctico. También los señaladores, en el caso hipotético, ¿no? Que después lo quisiésemos llevar a una ficha técnica o en algunas materias a veces te piden poner la muestra de cada textil que usaste, simplemente pones poner textil, se arrastra, lo puedes traer de otros programas, súper versátil, la verdad. Bueno, este es otro ejemplo de cómo es el geometral así en blanco y negro, sin pintar, y después cómo lo llevé pintado, y así es como quedaría en la vida real. La verdad que eso es lo que tiene, que es muy sencillo, muy simple, porque si lo hiciste con detalle y uniste las líneas que tenías que unir y las terminaciones que tenías que terminar, simplemente es colorear, traer la textura que quieras y listo. Es así de sencillo. Uy, se largó con todo, perdón. Se escuchan los rayos mal. Después, ahora sí les voy a mostrar algunos trabajos que entregué para algunas materias, que es cómo ese geometral le damos otro uso y cómo lo llevamos a un figurín, tal vez a una manera más ilustrativa, por así decirlo, pero es otro uso que la verdad también son dos pasos en uno. Bueno, lo primero es el armado del geometral, con todo lo que ya vimos, con recortes, con costuras, cuellos, avíos, lo que fuese que necesitara. Después el segundo paso es pintar o estampar la prenda de la manera que quisiésemos, agregarle
lo que necesitáramos, luces, sombras, lo que fuese, y después ya, una vez que tenemos, por supuesto, nuestro figurín preparado, los figurines ya sean lo hagas en digital o a mano, lo importante es que esté digitalizado en la computadora, simplemente lo único que queda es ese geometral pintado, armado, es pasarlo al cuerpo real. Y con esto vuelvo a lo de las plantillas que tanto mencionábamos. Yo, por ejemplo, para trabajar este geometral, lo hice en base a ese figurín, a esa forma, a esa contextura, en esa posición. Entonces, es mucho más simple, porque después cuando lo quise vestir, simplemente lo escalé al tamaño que correspondía y lo incrusté. Y queda perfecto, listo para entregar, y tengo el geometral armado en blanco y negro o a color, o como la profesora quiera, y el figurín, que cómo se vería puesto. Son detalles y cómo llevarlo a la práctica, que a mí como alumno es más ágil, y las presentaciones suman porque se ven más prolijas también. A mí me pasaba al principio que dibujaba a mano, y nunca fue muy fuerte dibujar a mano, Laura sabe, pero es buscar alternativas también, ¿no? Después incursionó por lo digital y se dio mejor y tiene otra prolijidad, y hay quienes que, por más que sepan dibujar en la mano, prefieren a mano antes que digital, y viceversa. Todo es válido, es cuestión de que cumpla la consigna, pero es válido. Este es otro de los ejemplos, con un poquito más de diferencia. Por ejemplo, también tenemos de vuelta el primer geometral, con los recursos de costura donde se los necesita, un pantalón y fue un corpiño. Esto fue también para una entrega. ¿Cómo lo pasé a color? En este caso, directamente utilicé todos textiles. Ese textil negro que vemos ahí es cuero. Tenemos el denim y de otro lado tenemos estampa. ¿Cómo podemos mezclar todo? Ponemos un poco de luces y sombras y después lo mismo, lo pasamos al figurín que querramos. Este tenía un poco más de movimiento, pero también vamos a lo mismo. Ya sea Illustrator o Photoshop, el programa que usen en digital, todas estas prendas son moldeables. O sea, lo preferible es, más que nada, si después lo vamos a llevar a figurín, utilizar de base el figurín que vamos a usar, pero imaginemos como este caso, que el figurín está un poco más inclinado, o las piernas tienen algún otro tipo de postura, simplemente las prendas pueden moldearse, pueden ajustarse o sea, en lo que corresponde al figurín. Porque tampoco podemos poner un figurín que esté de costado y una prenda recta, porque pareciera como que no corresponde y no le entra. Eso es lo que tiene esto, que es como menos la falla. Y este creo que es el último ejemplo que también les voy a mostrar. Acá eso también es otro tipo de tipologías. Por ejemplo, acá fue una campera y un buzo, ¿no? Tenemos también la campera, el buzo, cómo sería el dibujo en geometral, blanco y negro, con los puños, con los botones, con las tiras de la capucha, con todo lo que corresponde. Cómo lo pasamos a color, que también, esto es otro de los ejemplos. Por ejemplo, el buzo tiene estampado un textil que en realidad lo hice en la vida real. Era por una materia que es, bueno, ese textil justo se llama sarga, es un tejido, que entonces lo que hago es que sacar una buena imagen, una buena fotografía en la vida real con buena luz. Eso uno lo podemos pasar a la computadora, y de ahí simplemente lo pasamos al programa y se pinta exactamente igual, y lo tenemos como más asimilado a la vida real porque es el textil que se creó en serio. Entonces esto es lo que te permite que puedas verlo lo más símil a la realidad, a cómo se vería en persona. Y en este caso, por ejemplo, a veces cuando nosotros hacemos una camisa con un saco, o un vestido y arriba con un yol, o lo que fuese, que tenemos piezas interpuestas o como tercera piel, a veces en vez de mostrar solamente cómo quedaría el buzo, más la campera, más el tapado, lo que fuese, a veces necesitamos como por secciones. Por ejemplo, ¿cómo queda el buzo? ¿Cómo queda el buzo y la campera? ¿Cómo queda la remera, el buzo y el pantalón? Entonces es como por capas. Entonces esto es también lo que te permite el programa, mostrar solamente por capas. Tocas un botón, haces con el buzo, tocas otro botón, campera y buzo. Esto es lo que te permite que sea mucho más rápido, y a veces cuando dibujamos a mano es un dibujo por cada cosa, que
obviamente es válido, pero bueno, a mí como alumno me pasa que los tiempos hay que agilizar a veces y vamos a las opciones que sean más rápidas, prolijas, ágiles. Cada uno, viste, cada uno tiene mañas distintas y se da con ciertas cosas, pero bueno, para mí estas son las herramientas que más me sirvieron o las que más me sirven, son como yo lo implemento. Obviamente, por supuesto, como alumna tengo todavía mucho que mejorar, pero bueno, así es como fui aprendiendo. Hay un montón de cursos también. Hay cosas que uno aprende online, viendo muchos videos también. A veces uno en la facultad, si bien aprende en clase, también hay cosas que uno aprende sobre la práctica y puramente sobre la práctica. No importa que uno pueda estar hablando dos horas del tema, cuando uno se sienta a hacerlos y ve los errores y, uy, de acá no los cerré, de ahí es cuando más se aprende y más pulen con la práctica. Pero es cuestión de práctica y todo sale, es así. Bien, Caro, buenísimo, buenísimo, Caro, genial. Y es así, tal cual. Gracias, estuvo buenísimo. Gracias a vos, Lau. Son unas genias el equipo este. Vamos con Meli, que así de paso, vamos, ay, también, acá ahora cada vez que hablamos el un trueno. Meli tiene su presentación y contarles un poco qué es lo que Bueno, hace ahora con toda esa información. ¿cuándo A ver. bueno, voy a presentarme antes de compartir. Me llamo Melina Chung, tengo 22 años, estoy en mi último año de la carrera y con Lau, bueno, nos conocemos desde el primer año que entré a la Facu y encima fue como de casualidad porque empecé en la carrera de producción de modas y dije, no, yo tengo que ir para diseño, así que bueno, ahí nos encontramos y fue como, en diseño, yo la tuve en diseño 2 y me cambió, me cambió bastante, como que fue un antes y después en mi carrera profesional. Son 4 años, son 4 años. Pero bueno, acá estoy en la cátedra, siempre lo fui posponiendo el tema de asistencia y de estar en el equipo, pero este cuatri dije, bueno, le meto, es hora. Así que bueno. Y ¿Qué contales más? ahora qué haces con los Bueno, geometrales, a ver vos. yo bueno, tengo mi marca con mi hermana, es una marca de ropa para un público femenino, ahí les comparto. Nosotras, yo estoy en la parte más, digamos, creativa, ¿no? En la parte de diseño y parte de lo que es producción fotográfica de moda. Y bueno, por un lado, todo el tema de lo que vimos del geometral está muy metido en lo que es el proceso productivo, ya sea todo el proceso de diseño, que también eso va a lo que es el proceso productivo, es súper importante el tema en geometral. Para mí el geometral entra dentro de lo que son estas palabras claves, ¿no? Que puse acá, colección, cuando nosotros armamos la colección, obviamente geometral es algo esencial, ya sea nos los piden tanto en la facu, pero desde lo laboral es algo súper importante, porque nos organiza, como dice, organización, la visualización es mucho más rápida. Nosotros no tenemos mucho personal, pero igualmente siempre, antes cuando no usábamos tanto los dibujos técnicos, porque el tema acá es como que vos tenés que ir implementando lo que es esta formalidad, ¿no? Este uso de sí o sí una ficha técnica, un dibujo técnico, esta formalidad dentro de lo que es la industria, especialmente lo que es el barrio de Flores, que nosotros estamos ahí, porque somos fabricantes mayoristas. Acá esa formalidad no está tan metida porque, digamos, la gente, los locales que están acá, no abrieron porque no se fueron a la universidad y se recibieron de diseñadores, no, es gente, la mayoría, por ejemplo, nosotros los coreanos somos gente inmigrante que vino y se las tuvo que arreglar. Entonces, esta formalidad de dibujo técnico, geometral y demás, es algo que no está muy implementado en la industria y acá somos un montón, se fabrica ropa todos los días y todavía hay gente que no usa dibujo técnico, cosa que es algo que se debería estar implementando de a poco. Entonces la visualización rápida de qué prenda hay que cortar, qué cosa hay que, no sé, cortar o modificar, qué modelo de prenda de esta colección, tal cosa. Entonces con eso decís, bueno,
nombre del modelo y decís, bueno, ese modelo, es este dibujo, ok, hay que modificar tal cosa, tal cosa. Eso lo hace súper rápido el proceso productivo y eso es algo que nosotros nos ayudó un montón en estos últimos años, porque bueno, me metí y dije, bueno, vamos a formalizar las cosas, así que bueno, eso re sirvió y da una imagen mucho más objetiva, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, dijimos que el geometral representa la prenda en tamaño real, sabemos que esa imagen que tenemos va a ser objetiva. Si bien el figurín es una imagen mucho más estilizada, es algo re subjetivo. Yo dibujo una forma, Caro dibuja de otra forma, Lau dibuja de otra forma. Pero después sabemos que, ponele, dibujamos una prenda, las tres, en un figurín de distinta forma, pero sabemos que el geometral nos va a quedar igual, porque va a ser la prenda real en tamaño real. Bueno, y este geometral también está metido en lo que es el orden del corte, ¿no? Cuando van a producción y se encima la tela y se corta, decimos, bueno, ahora vamos a cortar este modelo, es este dibujo, entonces se hace un control de la tizada, que la tizada son todos los moldes, las piezas las piezas de moldería de esa prenda. Entonces decimos, bueno, tiene que tener tantos bolsillos, tiene este diseño de pretina, por ejemplo, este diseño de manga, etcétera, etcétera. Y también esto genera también un control, ¿no? Un mayor control de lo que yo tengo que hacer, de lo que tengo que cortar y de qué ya está cortado. Está en tema de producción, en tema de muestras, obviamente que siempre cuando nosotros mandamos a hacer algo, hay que hacer una muestra para ver si la moldería está correcta, entonces cuando lo mandamos a la modista, por ejemplo, la modista, bueno, te dice, bueno, cómo es la prenda, ¿no? Entonces le mandas una ficha técnica con el geometral, y te dice, ok, listo, con eso ya está. Ella sabe que, por ejemplo, un pantalón tiene tantos pliegues en el delantero, en la espalda tiene este tipo de bolsillo insertado con ojal, dependiendo de cada dibujo, ella ya va a saber con esa ficha técnica. Entonces ahí nos ahorramos una explicación. No hace falta que yo esté o al lado diciéndole, no, eso se cose así, no, atrás tiene tal cosa, porque el dibujo ya me lo resume todo, ¿no? Eso va tanto para lo que es la modista que hace las muestras, pero también va para lo que son los talleres de costura, que te hacen la prenda en cantidad, ¿no? 500 prendas, 300 prendas, a veces suelen ser más, pero bueno, con la economía de ahora como que bajó un poco la producción, pero digo, eso también se aplica desde el principio hasta el final, hasta que la prenda llega hasta el local y hacemos el control de si se cosió bien y demás. Bueno, después para el producto final, claro. Y allá pasamos. Yo les dividí, para mí este tema de geometrales se divide en dos lados, ¿no? El tema del lado A, que lo quiero mostrar más desde el lado de la formalidad que nos enseña la facultad, que es algo que deberíamos cumplir en toda la industria, que eso es lo que mencioné anteriormente. Esto es un ejemplo que yo doy. Esta es una colección que estoy preparando para una de las últimas materias que tengo, diseño 6. Se presenta la colección y siempre nos piden, ¿no?, que los geometrales de cada prenda, porque como dijimos antes, queremos ver cómo es la prenda, ¿no? Si bien yo trato de ilustrarlo lo más exacto posible y lo más objetivamente posible, obviamente que yo quiero saber qué pasa dentro de esa camisa, quizás es una camisa simple, con más complejidad, como que en el diseño tenemos que ver qué pasa en la primera piel, segunda piel y tercera piel. Acá tenemos, por ejemplo, que es la tercera piel, que si hago un zoom, vemos tipo el pespunte, que marca la postura y cómo va a ir, mismo la cinta que va en la manga con los distintos avíos, que en ese caso es una hebilla, como adentro, ¿no? Sabemos que esto va a ser una prenda forrada, entonces tenemos el cuello, la vista, la forrería que está dividida en dos, mismo acá la vista que cierra la parte de abajo del ruedo, y por ejemplo acá tenemos las distintas, antes me habían preguntado cómo hacemos si tenemos solapas. Bueno, de esta forma se grafican, ¿no? Una sale más y sabemos que esta prenda, la de abajo, es la que está abajo de esta especie de solapa, capa que tenemos en la parte trasera. Y esto, por ejemplo, las líneas más suaves indican, por ejemplo, si hay algún pliegue o una tabla que sale de la parte del cuello, de la parte
de atrás. Pero estas líneas también son funciones que están en lo que es el programa Illustrator, y me imagino que en Corel también existe, así que bueno, eso es cuestión de aprender a usar el programa y jugar un poco. Eso lo pueden hacer todos, porque yo tampoco nunca hice un curso de geometrales y lo pude hacer, así que yo sé que todos pueden hacerlo. A ver si me deja pasar, ahí está. Por ejemplo, se presenta el conjunto número 11, por ejemplo, en este caso, decimos, bueno, hay una camisa que tiene un recorte de esta forma, viene la cartera con los botones que tiene la misma distancia, que eso es algo de lo que hablaba Lau también. Los geometrales con los detalles, digamos, los frunces en este caso, sabemos que acá también son recortes y que arriba se pisa con la recta para que le dé una mayor estructura, como que quede bien mantenido, ¿no? Una vez que lo planchas y demás. Después, allá, paren un minuto, que se me fue, ahí está. Y después, este es un ejemplo también de lo que es este lado A, de esta formalidad. Estos geometrales, que son ilustraciones de mis prendas en tamaño real, en este caso, como les dije, puede estar escalado, en este caso lo escalé 1:10, y bueno, este es el figurín, ven cómo está recontra estilizado la ilustración, ¿no? Y después cuando lo llevamos a la ficha técnica, que es mucho más objetivo todo, sabemos que hay como una diferencia, hay como un cambio. Esto fue uno de los proyectos que hice el cuatri pasado, y en este caso tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ficha técnica, que era, mostraba el pantalón, a ver si puedo hacer esto, ahí está. Que bueno, tiene los distintos detalles de cómo va cosido tal cosa. Acá tenemos que hacer, unirlo con overlock, por ejemplo. Acá coser el tajo con recta, por ejemplo. Y hay distintas formas de indicar cómo va cosido, digamos, la prenda. En este caso se pueden usar este tipo de ilustraciones, ¿no? Que si yo hago zoom, decimos, bueno, acá va en overlock, en este caso va doblado y se pisa la recta, como que hay distintas formas de marcar el tipo de costura que va en cada prenda. Perdón, Meli, Sí. me preguntan cómo se llamaba Illustrator y el otro es Corel. Ah, perdón, Y Corel Draw. Sí, perfecto, listo. Genial. Bueno, y también habían preguntado el tema del tiro. Esta forma también es otra forma de dibujar el tiro en geometral para pantalón, y como observan, todos mis geometrales no tienen sombra, porque si ustedes buscan en Pinterest, que hay de todo geometrales, distintos geometrales, ven que siempre hay como líneas leves o como sombritas marcadas. Y la realidad es que hay dos tipos de geometrales. Están los geometrales bien técnicos, que son los que van en la ficha técnica, que no tienen que haber sombras para nada. Y después están los geometrales como más ilustrativos, que esos ya los podríamos usar también para los figurines, que es un poco lo que mostró Caro al principio, que ahí se pueden meter un poco más en las sombras marcadas, pero la realidad es que los geometrales que van en la ficha técnica no tienen sombra, no tienen nada, solo tienen las costuras que van, y es la prenda en plano, es como si estuviese apoyado en la mesa en segunda dimensión, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y a ver si me deja pasar, ahí está. Y el lado B, que acá les traje un ejemplo de nuestras planillas de corte, se pone también, esto es una planilla de corte real, ahora les muestro cómo queda después, queda todo anotado, tipo, con muchas cosas, pero bueno, nosotros ponemos el geometral, decimos, esta campera con tal tela, proveedor tal, la descripción de la prenda, la curva de talles, bueno, fecha de emisión, cuándo se hizo, el taller al cual va a ir la prenda para que lo cosan, el precio, demás que arreglan, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es más que nada para organizar un poco cuánta cantidad de prendas yo quiero sacar, no sé, en este modelo, por tantos colores, cuántas capas voy a poner. Si pongo más capas en el encimado, obviamente que me van a salir muchas más prendas. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo nosotros usamos el geometral en la planilla de corte, que nos sirve, y la verdad que
siempre me solían preguntar, bueno, ¿qué tenemos que cortar ahora? Ah, bueno, pero es este modelo, es tanto, y ahora les hice una hermosa planilla de corte y nadie me molesta porque ya nos arreglamos y ya me entienden, entonces es como que hacemos todo mucho más rápido. Le digo, no, hay que cortar tal modelo, y dicen, ah, ok, y ya está. Y el control se hace solo. Así que eso es un re plus. Y bueno, en la ficha técnica de producto se pone, tienen menos información y ponemos la cantidad de corte y por color, porque después tenemos que hacer obviamente un control de si vino bien la mercadería y si me cosió la cantidad de prendas que yo fabriqué, obviamente. Pero tiene menos información porque el de costura no necesita saber cuántas capas puse de cada color, ¿no? Entonces en la ficha técnica es el geometral, los avíos que pueden llegar ahí. Por ejemplo, la ficha técnica también tiene que ir para lo que es planchado y botón, porque ahí me muestra, ahí me muestra qué botón o cuántos botones o en dónde tiene que ir, no sé, un botón, o por ejemplo, mismo en el blazer, que es mucho más complicado, hay blazer que llevan 6 botones, 4 botones, o 1, 2, y en planchado le pasas la ficha con el geometral y dice, ah, bueno, acá van, no sé, 3 en el puño, en cada puño, 4 en el delantero. Y así, pero ¿por qué yo lo llamo lado B? Porque, bueno, vuelve todo este tema de la informalidad que yo les hablaba. Yo, si bien obviamente hicimos fichas técnicas para toda la colección y para todas las prendas, la verdad que no las usamos tanto, me di cuenta, porque la gente, por ejemplo, de taller de costura, no tiene la misma formación que nosotros, en el sentido de que la mayoría de los talleres son familias, son personas familiares que se unen y cosen, y sus conocimientos de costura es algo que van delegando con el tiempo, digamos, lo van pasando en generación en generación, y nunca les enseñaron, no, vos tenés que mirar el geometral y qué sé yo. No, ellos dicen, ah, bueno, un pantalón, sí, ya sé cómo se cose y ya está, no, como que no necesitan a veces ver el geometral, y a veces funciona bien, y hay otras veces que dicen, no, la verdad que no entendí cómo hacer la prenda porque no me mandaste una foto o no me diste una muestra, que a veces con la muestra ya se arregla. Eh, y eso, y yo les digo, bueno, mira, yo te di la ficha técnica y acá estaba dibujado, te fijabas ahí, ya está. Y dice, ah, ok, ahí ya entendí. Entonces ahí van y hacen de vuelta la muestra para ver si lo saben coser tal prenda, ¿no? Y eso es como que, bueno, me podrías haber traído la muestra súper rápido y ahora tengo que esperar unos días más para que me traigas la muestra para ver si ustedes saben coserlo bien o no. Entonces, nada, esta formalidad es algo que se está tratando de imponer en la industria, pero es algo súper difícil porque no, es muy difícil hacerlos acostumbrar a esto. Entonces, es algo, es como un desafío, ¿no? Para Bueno, nosotros. pero el documento en realidad, gracias Meli, estuvo No, buenísimo. Aparte hicimos como vieron, a ver. hicimos un pantallazo desde lo que es como les decía yo, el estudiante. No sé si ahí estamos, ahí te tengo. A ver, Meli, tenés ahí Sí, un este es audio. quería mostrar por último cómo se ve una Sí, planilla de corte realmente. ah, muy bien. Ahí está. Bueno, está por ejemplo, un pantalón, pone las telas, la cantidad de capa y sabes que salen tantos pantalones de este color, y el total son 153 prendas, se lo lleva tal taller, por tal precio Perfecto. cada prenda, y ahí se anota todo, cuándo se Muy entrega una parte, cuándo todo, así que hermoso. más claro, échale agua. Está Ahí está, buenísimo, muy bien, buenísimo, Meli. perfecto. Acá creo, bueno, y la marca de Meli es Stussy, ¿no? Que es como, así se llama, así, dando esa Sí, publicidad. sí, Eh, bueno, espero que les haya gustado. Nosotros en la cátedra trabajamos así en equipo. A mí me gusta mucho trabajar sobre experiencias y la verdad es que la experiencia también del trabajo en equipo y del dibujo, en este caso, me parecía que estaba bueno contarlo, el proceso desde que empieza en la facultad hasta que termina en una empresa, en una marca, en una marca mínima. Y les quería agradecer a todos, ¿sí? Con la participación, aparte de los chats que ahí estuvieron las chicas respondiendo, yo no mucho, pero ellas respondieron más.
Y si quieren preguntar algo ahora, por ahí, antes de que nos vayamos, estamos aquí para, si tienen alguna duda. Una cosa, las plantillas no las puedo mandar por acá, pero si ustedes nos mandan un mensaje a través de Instagram, que es ahí, arroba, lo pones vos, Meli, arroba Cátedra Balopi, le mandamos la plantilla y ya está, ¿sí? Porque la plataforma acá no nos permite, así que nos pueden seguir por ahí y nos vamos mandando info. Bueno, saludos a todos.